Justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará aquello para lo cual hoy la estás enviando. Somos tu pueblo. Señor, queremos ser vivificados por tu palabra. Queremos que el brillo de tu gracia abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la vida que es para ti y solo por medio de Cristo Jesús en nosotros, esperanza de gloria. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos. Sea por tu Santo Espíritu, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea quebrantado por tan grande amor y misericordia que has mostrado al enviar a tu Hijo a la cruz a morir por pecadores. Muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Salva a tu pueblo hoy. Edifica la fe de tu pueblo. Y Padre, que en todo el nombre de Jesucristo sea exaltado y tú, Padre Santo, seas glorificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Piensen por un momento en una situación supuesta, que de pronto el gobierno decide que el cristianismo sea erradicado de México, que empieza en nuestro país lo que sucede ya en otros países del mundo, que el cristianismo tiene que ser quitado, la religión del gobierno establecida. Y consideren ustedes cuántos creyentes queden en las congregaciones llamadas cristianas. ¿Cuánta gente se quedará del 100% que acudían a todas las reuniones buscando conocer la palabra de Dios y ser transformados por ella? ¿Cuánta gente realmente queda después de un anuncio así, cuando las consecuencias pueden venir de parte del gobierno en cuanto a la desobediencia hasta la pena de muerte? ¿Cuánta gente? Piensa por un momento. Ahora, sabemos que esto traería que así de inmediato, por lo menos el 50% de las sillas estarían vacías, al menos el 50%. Ahora considera también que ya estamos en ese punto, que hemos decidido perseverar, creyendo y buscando el rostro del Señor y obviamente siendo transformados por su palabra. Gracias. Considera por un momento que estamos en esa situación y que ya estamos los que decidimos que no importando las consecuencias y que de pronto venga un representante del gobierno en este momento, suspenda, se pare ahí con una serie de personal del ejército con armas
y que en este momento tome y venga y tome el micrófono y me haga a un lado y dice, vengo en el nombre del gobierno del Estado de la República Mexicana y en el nombre del presidente, la máxima autoridad, y venimos buscando cristianos. Los que no son o no se consideren, está la puerta, aprovechen este momento y se quedan solo los cristianos. ¿Cuántos nos quedaríamos? Piensa por un momento, ¿cuántos nos quedaríamos? Si nos quedamos 20, 30, ¿cuántos nos quedaríamos? Entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Dónde está? Es exactamente lo mismo que vamos a ver aquí, lo que es el problema de la hipocresía en la religión, la verdad en el Evangelio y la vida en Cristo. En esta porción de la Escritura, son los tres aspectos que vamos a ver, y estamos revisando obviamente esta carta a los Gálatas. En el versículo 11 al 13 encontraremos la hipocresía en la religión, del versículo 14 al 19 la verdad en el Evangelio, y del 20 y 21 lo que es la vida en Cristo Jesús. Acabamos de ver la semana pasada cómo es que el apóstol Pablo había ido a Jerusalén y había visto a los que tenían la más alta reputación, los apóstoles, y se había presentado con él para checar que estaban en total acuerdo de qué es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo terminó la reunión aquella? En un apretón de manos. Pedro, Jacobo y Juan, que eran consideradas las columnas de la iglesia, les dieron, dice ahí, la diestra en señal de compañerismo. Eso fue nuestro último versículo. Y Pablo regresa y va, recuerden que se va a evangelizar a gentiles, y aquellos iban a seguir con los de la circuncisión, a evangelizar al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué vemos en el siguiente versículo? Ahora sí, en el versículo 11. Pero, dice la palabra, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Aquí hay algo. Aquí el versículo anterior Pedro le está dando la mano en señal de compañerismo, y aquí está Pablo oponiéndose cara a Pedro, aquel que le había dado la señal de compañerismo. Dice que Pedro vino en un tiempo más adelante, después de esa reunión donde fue el buen saludo, vino a checar con Pablo, a ver cómo iban las cosas en este evangelismo a los gentiles. ¿Y qué sucede? Nos encontramos con que aquí hay un conflicto, hay un problema. En ese conflicto nos encontramos con que Pablo se opone directamente a Pedro, pero esa oposición tiene un motivo, y el motivo está en el siguiente versículo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. El motivo por el cual Pablo se opone cara a cara en algo que para Pablo era condenable en la conducta de Pedro. Y el motivo, lo vemos, es que Pedro estaba conviviendo con la iglesia gentil, ya la iglesia en Cristo, pero aquellos que habían sido evangelizados y que ya habían creído en el nombre de Jesús, y con ellos comía y convivía como un hermano en la fe. No había diferencia, ahí no había judío ni griego, eran simplemente cristianos. De hecho, en Antioquía fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los que creyeron en Jesús. Pero dice la palabra del Señor aquí, que estando ellos como lo que son, una familia, hermanos en la fe, de pronto vino un grupo de aparentemente hermanos, un grupo de parte de Jacobo que se había quedado en Jerusalén, pero estos eran judíos.
podemos suponer judíos convertidos, pero sin embargo cuando Pedro se enteró que venía un grupo de judíos convertidos, dice la palabra que Pedro se quitó de convivir con los gentiles, dejó de comer con ellos, dejó de ser como el hermano que era, se escondió. Y dice la razón también, el motivo por el cual, recuerden, estamos analizando el motivo por el cual Pablo enfrenta cara a cara a Pedro, es porque Pedro se alejó por temor al hombre, temor a este grupito de judíos que llegaron ahí a Jerusalén. Porque este temor no solo trajo como consecuencia que él se alejara de esa hermandad, de esa convivencia, sino además de eso, hubo otra consecuencia. Y la otra consecuencia está en el siguiente versículo, versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió a Pedro, el resto de los judíos. Los que ya había algunos judíos ahí en Galacia también junto con Pedro, pero dice que se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esa es la situación. La palabra del Señor le llama las cosas como lo que son. No le pone ni le quita, simplemente la señala con total verdad, porque esta es la palabra de verdad. Ahora estamos hablando de un Pedro hipócrita. Eso es lo que estamos leyendo. Por eso, ¿cuántos quedaríamos aquí si viniera en este momento el gobierno en una persecución de cristianos para llevar cautivos? ¿Cuántos quedaríamos realmente? ¿Y cuántos aprovecharían el salvoconducto para salirse y salvarse ellos? ¿Cuántos? El detalle con este evento, que es algo terrible, obviamente nos muestra algo que cualquiera nos puede pasar. Hemos llegado a conocer la gracia de Dios, hemos llegado a conocer que Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Más adelante va a ver en detalle lo que es la realidad, la verdad del Evangelio. Pero en este momento lo que podemos ver es a un Pablo que está confrontando cara a Pedro, un cristiano genuino, porque dice que lo que está haciendo es condenable. Su hipocresía es condenable. Su hipocresía está contaminando y arrastrando y dando problemas, porque está haciendo de tropiezo para otros creyentes también. Su hipocresía, amados. ¿Somos cristianos solamente dentro de la congregación? Cuando nos congregamos somos cristianos. ¿Somos cristianos en la calle? ¿Somos cristianos en la casa? ¿Somos cristianos en nuestros sitios de trabajo, en el sitio de estudio? Porque el detalle que vemos aquí es la hipocresía. O sea, ser cristiano es una cosa, ser un hipócrita que se hace llamar cristiano o que se quiere ver como cristiano es otra cosa, muy diferente. Tenemos que cuidar el temor del hombre. Pedro, temor del hombre. Bueno, Pedro ya había padecido de estas áreas, ¿verdad? En algún momento, por temor del hombre, también negó a Jesús 3 veces. ¿Sí se acuerdan? Lo abandonó y lo negó. Ya Jesús le había dicho que lo iba a negar. Antes de que cantara el gallo me negarás 3 veces. Ya Pedro ya de ese pie ya había cojeado. Así que lo que vemos nuevamente es que el pecado en el cristiano Pedro otra vez tomó control de él. Lo que estamos viendo es que el pecado
en el cual había sido débil y esclavo al grado de alejar totalmente la posibilidad de estar pegado a su Salvador, pegado a aquel que pagó por su libertad del judaísmo, de la ley. Amados, Pedro vuelve a caer. Ahora, pero es que Pedro ya había cambiado, Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y había dado unos sermones increíbles, 6 sermones increíbles con la llenura del Espíritu Santo y enfrentó a los judíos, sí, pero Pedro es igual que tú, un ser humano. Pedro sigue teniendo una naturaleza pecaminosa, pero cuando su naturaleza pecaminosa toma prioridad en su vida, se acaba su cristianismo y se vuelve a retraer y se hace de los religiosos judíos. Se parece, niega nuevamente a Cristo. Es lo que está haciendo. Ese es un hipócrita. Negar quién eres. ¿Eres cristiano? No, prefiero salir porque la persecución está sobre los cristianos. Amados, a cualquiera nos puede pasar. A mí me puede pasar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros podemos ser o parecer que somos, inclusive ser, pero caer. Esto es importante, mi amado. En los versículos anteriores vemos que eran columnas, baluartes de la iglesia. Pedro, Jacobo y Juan. Y un baluarte, alguien de lo más alto, cae en hipocresía. ¿Qué es lo que tenemos que ver al respecto? Obviamente tenemos que ver que nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser acorde a nuestras convicciones. Nuestro comportamiento siempre debe ser de acuerdo a nuestras convicciones. Y no solamente debe ser acorde a nuestras convicciones, nuestra conducta debe ser consistente. Consistente. Tenemos que perseverar. No es que un día nos sentimos menos cristianos que otros. No es que un día las circunstancias nos indican que sí lo somos y en otro momento las otras circunstancias nos dicen que es mejor no ser cristiano. Nuestra conducta debe ser consistente, no solamente acorde a nuestra convicción, sino perseverante, consistente. Y obviamente tenemos que cuidar mucho de que nuestra conducta realmente no se ponga al nivel de lo que ya fuimos anteriormente, de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia actual? ¿Qué sucede con la iglesia y la mundanalidad? El Señor nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. El Señor nos llamó a llevar el evangelio. Pero la iglesia, para poder abrazar al mundo, ha ido cambiando simplemente la manera de hablar de Dios. Ahora tiene que ser amigable. Ahora tienes que hacer las cosas de manera que hagas sentir bien. De hecho, un slogan de una iglesia en la ciudad dice: ven y te haremos el bien. Y lo cambiaron porque el eslogan decía: ven y te haremos sentir bien. Ese es el eslogan de la iglesia. Dime una cosa, honestamente, o piénsalo. ¿El evangelio te hace sentir bien? ¿Te hace sentir? Amado, el evangelio te hace ver quién eres. Y te digo una cosa, yo me espanto cada vez que el Señor, abro la palabra y veo quién es Él y quién soy yo. Porque es solamente donde puedo descubrir quién es Roberto Perales, solamente delante del Señor y su santidad. ¿Y sabes qué? Horrible, horrible. Cuánta incapacidad hay en mí, cuánta carnalidad hay en mí. Y no estoy hablando porque esté practicando el pecado, tú puedes ya empezar a calificar mis palabras, pero el hecho es esto, la verdad de las cosas es que me falta tanto para que Cristo realmente sea formado en mí. El detalle es que cada uno de nosotros, en lugar de andar viendo el cristianismo del otro, tenemos que revisarnos delante del Señor.
Porque al final de cuentas tú no le habrás de dar cuentas a tu pastor, tú no le habrás de dar cuentas a tu hermano en la fe de otro lugar o a tu vecino. Tú vas a darle cuentas al Señor, que te eligió para ser suyo y que te compró con el precio más alto, su propio Hijo muriendo en la cruz por ti, derramando su sangre por ti, tomando tu lugar por ti, para recibir el juicio, castigo que te tocaba a ti. Amados, es algo demasiado serio. No hay nada más serio en el mundo que el Evangelio. No hay verdad más grande en este mundo que el Evangelio. No hay riqueza más grande en este mundo que el Evangelio. No hay nada que te pueda transformar sino el Evangelio. Es solo el Evangelio, mi amado. Porque en el Evangelio te ves tal cual es. No te hace sentir bien, te hace sentir muy mal. Te hace ver tu realidad. Y es entonces cuando te ves perdido, y es entonces que te ves bajo el Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo. Y es entonces cuando necesitas una salida, porque el juicio viene, mi amado. El día de la ira viene, el día del Señor viene, y este mundo, tal como lo conocemos, se acabará. Bajo fuego, dice la palabra en la segunda de Pedro. Amados, esta es la realidad. Estamos muchas veces pensando nada más en el cielo, en el infierno, en un sentido. Estamos pensando en la llegada del Señor en otro sentido, pero ¿por qué no el día a día? ¿Por qué no la hora que sigue? ¿Cómo tenemos a un Pedro que aquí simplemente se llevaba tan bien con los hermanos, comía puerco? Había orado conforme a lo que había visto, a la visión que le había dado el Señor. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Él había tenido esa revelación y podía estarse comiendo puerco, podía estar con los gentiles incircuncisos, pero sin embargo llegan los judíos y ¿qué pasa? Se retrae, se aleja para quedar bien, porque él es judío y se siente inmundo delante de ¿quién? De Dios, no, amado. Delante de los hombres. Se siente inmundo delante de los hombres. ¿Quién te salva? ¿Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa? ¿Tu pastor? ¿Quién te salva? ¿Quién es al final de cuentas el que tiene tu vida, tu corazón latiendo así en su mano? ¿Quién es el que te da la misericordia con la que te levantas cada mañana? ¿Quién? Es Dios. ¿Aprecias tú esa misericordia? Amado, el único que lo aprecia verdaderamente es el que es cristiano. El Hijo de Dios es el único que realmente lo aprecia. El religioso que dice, gracias a Dios, en el nombre sea de Dios voy a ir a trabajar. En el nombre sea de Dios, pero está confiando en sus capacidades para producir dinero. En el nombre sea de Dios voy a entrarle con esta chica a casarme a ver cómo nos va. En el nombre sea de Dios hago esto. Usan el nombre de Dios obviamente en vano, totalmente lo pisotean. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Lo usan como un mero amuleto. Amados, la iglesia tiene la misión de proclamar la verdad. Y no solamente puedes dar la verdad sin vivirla, sino además vas a hacer cuentas con cada cosa que hagas con la verdad. Y obviamente si damos testimonio con nuestra vida, Pedro estaba dando testimonio ¿de qué? De que para ser cristiano también se tenía que ser de los judíos, judaizantes. Recuerden, esta carta, este testimonio que está dando aquí Pablo, lo está enviando ¿a quién? A los creyentes en Galacia que estaban siendo atosigados, bombardeados por las judaizantes que habían venido a menoscabar la autoridad de Pablo como apóstol, y también el evangelio lo habían contaminado. Era otro evangelio, era contrario a lo que el evangelio tiene, la verdad. Era un evangelio pervertido por los judaizantes. Ya lo vimos todo eso en el primer capítulo de Gálatas. Pregunta, ¿qué evangelio has recibido, mi amado? ¿Qué evangelio es el que te salvó? ¿Estás basándote en tus propias fuerzas? Hay que tener un cuidado extremo en nuestra conducta. Aquellos que estamos en eminencia, aquellos que enseñamos la palabra de Dios,
Aquellos que estamos dirigiendo a la iglesia tenemos que tener un cuidado extremo con nuestra conducta, porque nuestra conducta habla del evangelio también. Y por supuesto, hay un gran peligro en la iglesia moderna. El pragmatismo impera en la iglesia actual, donde la iglesia se hace al mundo para poder agradar al mundo y hacerlo sentir bien. ¿Y dónde quedó el evangelio? ¿Y dónde quedó la cruz? ¿Y dónde quedó la sangre? ¿Y dónde quedó el pecado? ¿Y dónde quedó el arrepentimiento? ¿Y dónde quedó la desesperación de aquel que se ve bajo el juicio de Dios? Por eso es bien fácil decir cristiano y seguir mintiendo. Fácil decir que soy cristiano y seguir fornicando. Fácil decir que soy cristiano y seguir criticando y destrozando al hermano. Fácil decir que soy cristiano y simplemente robando al Señor de muchas maneras. Fácil decir que soy cristiano porque necesito una nueva medalla para mi título o mi stock de medallas que tengo en casa y títulos. Amado, esto no es así. No te dejes engañar. No te dejes engañar, mi amado. Si el Espíritu Santo está en ti, arrepiéntete de tu hipocresía religiosa. Si el Espíritu Santo está en ti, te ha traído a luz, realmente revisa tu corazón a la luz de esta palabra y vuélvete al Señor en arrepentimiento y fe. Y el Señor te lo concederá, mi amado. Porque para eso esta palabra nos está dando. Si a Pedro le pasó, a mí me puede pasar. ¿Te ha pasado ya? La hipocresía religiosa. Tenemos que tener cuidado, mi amado, de hacer de la conducta y opinión del hombre nuestras reglas. Cuidado con que la opinión del pastor y la conducta del pastor sean las reglas de tu vida, mi amado. No imites lo malo, sino imita lo bueno. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, lo que vean de Cristo en mí, imítenlo. Pero lo demás, no lo imiten. No lo imiten. Tenemos que tener cuidado, mis amados, de que nuestra conducta no sea formada por opiniones del hombre, repito, por opiniones del hombre y reglas de hombre. Eso es lo que estaba sucediendo ahorita con lo que acabamos de ver de Pedro. Pedro se fue y se apartó de los verdaderos hermanos por cuestiones del temor al hombre. El segundo aspecto que viene ahí del versículo 14, y ahora veamos la verdad en el evangelio. Dice ahí el versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad en el evangelio. Miren, amados, tú y yo sabemos lo que esta carta trata de hacer. En esta carta el apóstol Pablo a los Gálatas estaba tratando de hacerles ver que su apostolado era genuino. Los judaizantes habían menoscabado su autoridad, su apostolado. Y en los primeros 2 capítulos, Pablo habla de su propia biografía, de su conversión, de su llamado en el Señor, la revelación del evangelio directamente de Cristo hacia él, que es un verdadero apóstol. Pero Pablo estaba, repito, haciendo ver que él era genuino, que era real, una autoridad. Ahora, esta escena no es para hacerles ver a ellos que Pablo era más grande que Pedro, no, en absoluto. Pablo no se quería levantar más el apostolado de lo que ya es, era un apóstol. El problema con Pablo y con Pedro en esta situación era que la verdad tenía que prevalecer. Entonces él dice, por cuanto vi que no andaban con rectitud. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a mí? ¿En cuanto a mi llamado apostólico? No. En cuanto a la verdad del evangelio. Amados, eso es lo que gobierna la iglesia. La verdad con la cual es formado un nuevo hombre regenerado en su naturaleza pecaminosa, vuelto a nacer, sellado por el Espíritu Santo con nuevos afectos y que deja los afectos terrenales y mundanos. Es el evangelio, es la verdad la que trae vida donde hay muerte. Y por cuanto Pablo detectó
que Pedro no andaba con rectitud respecto a esa verdad, la verdad del Evangelio, es que lo confrontó, no porque quisiera sentirse más o hacerse ver más. No, amados, el motivo era puro. La exaltación del nombre de Cristo, la verdad del Evangelio, la pureza de la iglesia santa, llamada a ser santa por un Dios santo. Amados, el cristianismo no es para juegos. El cristianismo no es para juegos, no es para estar jugando a la iglesita cada fin de semana, a menos que venga una persecución. No, amados, el cristianismo es Cristo en ti, esperanza de gloria. No solamente para ti mismo que vas a ver la gloria del Señor, sino para aquellos que pueden ver a través de ti. Cristo vive. No solamente lo que me está hablando y el evangelio que me ha predicado, sino su conducta, su vida realmente habla de Cristo. Para eso estamos aquí, mis amados, para gloria de Dios. Para eso fuimos creados los cristianos, para gloria de Dios. ¿Para qué nos reunimos? Para gloria de Dios, para celebrar que Cristo vive. Y luego el resto de la semana nos olvidamos. Y el resto de la semana tenemos a un Cristo clavado en una cruz como en algunas religiones. Cuidado, mis amados. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ve esto. Porque para Pablo era más importante que el Evangelio siguiera manteniendo su preeminencia sobre la iglesia, a que él fuera desechado después por un Jacobo, por un Pedro, por un Juan. Pablo no tenía temor del hombre, tenía temor de Dios. Y por eso, delante de todos, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Sí? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, si tú, que estás sujeto a la ley de Dios, si naciste ya en el pueblo apartado para Dios, si tú llegaste a vivir de manera que los gentiles viven, sin tener que sujetarse a la ley como fin de salvación, ya puedes comer con ellos, pero sin embargo, ¿qué haces? Obligas ahora con tu actitud a los gentiles a volverse hacia el judaísmo, con tu actitud. O sea, ¿cómo se te ocurre si tú eres libre de la ley? ¿Por qué quieres meter ahora otra vez a la ley? Ahora, ¿está hablando eso con Pedro? No, fíjense con quién está hablando. Cuando vi que no andaban, dice el versículo 14, no está hablando con Pedro solamente, está hablando con todos los judíos y con todos los judaizantes, ¿sí? Pero dirigiéndose a Pedro, pero hablando con todos los que no andaban, porque acuérdense que hasta Bernabé se fue ahí. Y esta exhortación, obviamente, esta reprensión, amonestación, también era para Bernabé. ¿Cómo es posible que eres libre y ahora te vuelves a esclavizar? Dice en el versículo 15, nosotros somos, vean la verdad del Evangelio, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pablo está recordando que Israel es el pueblo del pacto, que fueron santos por el Señor en cuanto a que hay un pacto con ellos y son elegidos. Dice, no somos pecadores de entre los gentiles. O sea, en la teología del pueblo de Dios, todos los que no son pueblo de Dios son pecadores. Los gentiles obviamente también. Todos son pecadores. En ese sentido es que Pablo está hablando. Si nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sin embargo, vean cómo lo dice, sin embargo, sabiendo que el hombre
no es justificado. Amado, este es uno de los versículos más importantes en cuanto al Evangelio. Uno de los más, si no es el que más. El 16. Sabiendo que el hombre, o sea, teniendo ya el conocimiento que el hombre, en general, el hombre no es justificado por las obras de la ley. El ser humano en general no es justificado delante de Dios por las obras de la ley. Jamás será justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, ahora ¿de quién está hablando Pablo? Nosotros los judíos. No solo el hombre en general no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. También nosotros los judíos, ahora viene el evangelio para el judaísmo, también nosotros hemos creído en Cristo. Otra vez, la fe en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué los judíos ponen su fe en Cristo? Para ser justificados. Y otra vez, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Es un versículo. 3 veces habla de las obras de la ley, 3 veces habla de la fe en Cristo. 3 veces en un solo verso. 3 veces de las obras de la ley como inútiles para salvación, inútiles para presentar justos delante de un Dios santo al pecador. Y 3 veces lo afirma, solo creyendo en Cristo, solo poniendo tu confianza en Cristo. Mis amados, Dios es santo, santo, santo. Y si es un Dios santo, es un Dios justo también. Y como un Dios justo, exige justicia delante de Él. Si Dios no castiga el hombre pecador, está siendo un Dios injusto. Debe castigar el pecado por cuanto Él es santo, por cuanto todos pecamos, dice la palabra, Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Mi amado, la justicia perfecta de Dios es Cristo. Es Cristo viniendo al mundo. La justicia perfecta de Dios se manifiesta en Cristo siendo tentado en todo, pero sin pecado, un hombre justo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, viviendo la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Justicia de Dios. Yendo a la cruz como un hombre totalmente justo, el justo, dice Romanos 3, el justo por los injustos. En la cruz, el Cordero sin mancha, que vino a quitar el pecado del mundo. En la cruz, el justo por los injustos. La justicia de Dios en esa cruz. Aquel que no conoció pecado, que no practicó pecado, por causa nuestra, le fue imputado, le fueron puestos nuestros pecados a su cuenta, como si fueran de Él, como si fuesen de Él. Aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado en la cruz, para que el justo juez del universo, el justo Dios santo, castigara el pecado nuestro sobre Él. Su ira santa y justa, descargada en el sustituto nuestro, en aquel que tomó nuestro lugar para recibir nuestro castigo y nuestro juicio sobre Él. Y siendo santo, el Hijo de Dios y un justo, y además el dador de la vida, resucitó al tercer día y fue a su trono, ascendió y reina, porque
Él demostró que el sacrificio acepto para el pago de nuestros pecados fue recibido por Dios. La justicia de Dios implica tres aspectos. Primero, que nuestros pecados tienen que ser perdonados. Una cosa es que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó por ellos. En el momento de la muerte de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, todos los que ya cometimos. Pero hay un segundo aspecto de la justicia de Dios. Él envía a su Espíritu Santo a nosotros para santificarnos. Ese es un segundo aspecto de la justificación de Dios. El Espíritu Santo viene y nos sella. En ese momento nos está justificando. Ya está, es la marca que somos de Él. Y eso es parte de la justicia de Dios, que el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu viven en nosotros y han hecho de nosotros un templo santo. Y el tercer aspecto es que todos nuestros pecados que seguimos cometiendo, como en el caso exactamente de Pedro, porque eso es lo que tenemos, a un santo Hijo de Dios, Pedro, volviendo a pecar en los pecados que anduvo anteriormente. Si a Pedro le pasó, ¿tú y yo no pecamos ayer, hoy, antier? Sí, precisamente todos los pecados que sigamos cometiendo y que cometamos hasta el último de nuestros días. Hasta entonces, todos nuestros pecados delante de la justicia de Dios son como si jamás hubiesen ocurrido. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo en la cruz es suficiente para perdonarnos todo. Entonces, haz de cuenta como si jamás los hubiésemos cometido. Estamos cubiertos, es la coraza de justicia, nuestra coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios en Cristo para nosotros. Ahora, ¿eso nos da derecho a pecar? Bueno, sigamos leyendo lo que dice el texto. Amados, si queremos volvernos al judaísmo para ser verdaderos creyentes, tenemos un gran problema, como lo acabamos de ver aquí en la carta y como hemos estado viendo desde el primer capítulo. Dice en el versículo 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Fíjense bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de decir que los judíos, como lo dijo ya, dijo que los judíos, en el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento. Y con eso está diciendo, somos pueblo apartado para Dios. Y dice, y no somos pecadores de entre los gentiles. ¿Se fijan cómo Pablo hace la diferencia entre un pueblo santo y los gentiles? Pero vean ahora cómo lo pone Pablo en el versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo Jesús. O sea, tuvimos que creer en Cristo realmente, que matamos al Hijo de Dios que vino a la tierra. Ya lo creímos, que nos equivocamos, que sí juzgamos al Hijo, al Santo Hijo de Dios. Si una vez que ya creímos, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? O sea, si ahora tenemos que volvernos al judaísmo, a pesar de que ya creímos en Cristo y tenemos que ser libres de cualquier obra de la ley, porque eso es lo que dijo el versículo 16, 3 veces está diciendo, no por las obras de la ley, no por las obras de la ley, no por las obras de la ley, fe en Cristo, fe en Cristo, fe en Cristo. Porque a veces es necesario que el Señor nos insista y nos haga ver realmente la riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo. Entonces en el versículo 19 dice, pues versículo 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí. O sea, ¿qué destruí en otro tiempo? Lo que en otro tiempo tuve que destruir, que mi confianza estaba puesta en la forma de actuar, en mi conducta religiosa. Si yo vuelvo a apoyarme en aquello que en otro tiempo destruí, yo mismo
resulto un transgresor. Yo mismo resulto, porque entonces estoy volviendo a poner mi confianza en algo en lo cual la tenía y resultó falsa. Amado, este es el tiempo, mi amado. El Señor viene pronto y el Señor viene por su iglesia. Es tiempo, mi amado, que si te has vuelto a las obras de tu carne, es tiempo de que si empezaste bien en el Evangelio, siendo salvo por gracia, es tiempo que si el Señor quebrantó tu corazón realmente y después empezaste a tomar un camino que no es el angosto y pusiste los ojos nuevamente en las cosas del mundo, en las cosas de la carne y en las cosas que Satanás te ofrece, es tiempo que te vuelvas en arrepentimiento y fe a la senda estrecha del Evangelio. Es tiempo, mi amado, que dejemos de ser unos meros religiosos, porque eso es hipocresía. Y eso nos condena, mi amado. Eso nos condena. Las obras de la ley. ¿A qué se refiere con obras de la ley? La ley para el pueblo de Israel era una ley ceremonial, una ley social y una ley moral. Sabemos que la ley para el pueblo de Israel, la ley moral, abarca impacta a todos los sitios de la tierra, la ley moral. Pero los judíos particularmente tenían la obligación de guardar las leyes ceremoniales y las leyes sociales. El detalle es que nosotros estamos también sujetos a la moral de aquel que creó todo el mundo. Ahora, repito, los judíos tenían que guardar toda la ley. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con los judaizantes? Tenían otra vez que dejar de comer carne de puerco, tenían que circuncidarse, tenían que ser judíos y ser cristianos al mismo tiempo. Es imposible. Es imposible, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si yo reedifico, versículo 18, lo que en otro tiempo destruí, ya destruí mi confianza, mi salvación en base a mis obras. Tú y yo sabemos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es la salvación por buenas obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para vivir ahora sí para buenas obras. Amados, esta es la verdad del Evangelio, aún para los gentiles, cuanto más para los judíos. Dice en el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley. Mediante la ley yo morí a la ley. ¿Hay acaso uno que puede salvarse por medio de la ley? Ninguno, mi amado. La ley fue hecha para llevarnos a ver nuestra incapacidad de cumplirla. El 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Cuánto no has codiciado tú? ¿Cuántas veces no se te ha antojado la camisa de tu vecino, el vestido de tu vecina, el carro, la casa? ¿Cuántas cosas no se te han antojado? Ya codiciaste, mi amado, en tu corazón. ¿Cuántas veces no has mentido? ¿Cuántas veces has dicho una media verdad? En esas medias verdades todas son mentiras. ¿Cuántas veces has aborrecido a alguien, aunque sea por un día? Aunque después ya lo perdonas y lo dejas delante de Dios y se lo entregas a Él. Pero ¿cuántas veces no hemos pecado? Igual que Pedro, una y otra vez caemos, pero una y otra vez podemos vivir en la gracia. Porque en la ley nadie puede vivir. ¿Sabes cómo terminaríamos si viviéramos bajo la ley? Exactamente lo mismo que Judas, colgados de un árbol. Colgados de un árbol, porque somos incapaces. ¿Qué hizo Judas? Eso fue lo que hizo Judas. Se vio que la había regado, se vio que había afectado y en lugar de correr a Cristo, como era judío, confiaba en las obras, no había salida para él. No era Cristo. Aun cuando pudo ver que era un santo, ya no era Cristo la opción, colgarse. Y eso es lo que sucede, mis amados, con todos los judaizantes y todos los religiosos católicos y con todos aquellos religiosos tradicionales. ¿Cuántos hermanos en la fe realmente hay que van a la iglesia por ir a la iglesia? ¿Cuántos hermanos en la fe nacen en la fe, en la sana doctrina, en la verdad de la Biblia?
Y están acudiendo cada domingo, cada reunión, están en el femenino, están en el de hombres, están en todos los sociedades de las iglesias, y son bautistas, y son presbiterianos, y son nazarenos, y todo. Y sabes una cosa, y no han conocido la gracia, están viviendo por obras. Así como el católico está viviendo por obras y piensa que se va a ganar el cielo por sus bondades, amados, la única salida es el Evangelio de Jesucristo. Es el único que nos vino a liberar, porque en la ley de Dios estamos todos muertos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, es lo que dice en el versículo 19. Mediante la ley yo morí a la ley. Pablo, el que era irreprensible de acuerdo a la ley, Pablo muerto a la ley por la misma ley, porque la ley mata. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. El Evangelio libera. El Evangelio trae libertad. El Evangelio muestra realmente lo que es el amor de Dios en ti. El Evangelio es vida para un muerto. Esa es la verdad del Evangelio. Dice aquí que murió a la ley a fin de ¿qué? A fin de vivir para Dios. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ve conmigo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios. ¿Te fijas? Exactamente las mismas palabras, vive para Dios. Está hablando de Jesús. Sí, precisamente, la vida del cristiano solamente es así. Así también ustedes, dice el versículo 11, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. ¿Cómo podemos considerarnos vivos para Dios? Ahí lo dice, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es nuestra posición actual, mi amado, la espiritual. Estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Estamos en Él. Y nos sostenemos en Él. Y es por Él que terminaremos la carrera, no en nuestras fuerzas, mi amado. Ve conmigo. El siguiente versículo. Por tanto, si ya estamos viviendo en Cristo, ¿qué pasa como consecuencia de eso? Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no lo obedezcan en sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Dice la palabra en el 17, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, los hicieron obedientes de corazón, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza, obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. ¿Cuál forma de enseñanza? El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesús. Y habiendo sido libertados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. ¿Te fijas? De haber sido esclavos al pecado, sirviéndole, no había manera de que pudiéramos dejar de pecar porque estábamos encadenados a la ley.
Pero Jesucristo vino a libertarnos y al libertarnos nos hizo esclavos de su justicia. Porque ahora vivimos en Cristo, para gloria de Cristo y buscamos las cosas de arriba y no las de la tierra. Mis amados, esto es por la obra santificadora del Espíritu Santo. Amados, necesitamos valorar realmente qué significa el ser llamados hijos de Dios. Necesitamos ver que nuestra verdadera libertad está en Cristo. Volvamos a nuestro texto, por favor. Necesitamos, repito, ver. Esa es la verdad del Evangelio, mi amado. Y solo dijo nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? En Romanos 8. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora veamos el tercer aspecto. Hablamos de la hipocresía en este pasaje, de la verdad del Evangelio en el Evangelio. Ahora la vida en Jesús. ¿Qué es la vida en Jesús? Dice ahí en el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. ¿Te fijas? Si tus pecados y mis pecados ya fueron puestos sobre Él en la cruz, con Cristo he sido ya crucificado, he sido ya juzgado, he sido ya apartado, he sido ya, se ha roto ya el poder del pecado sobre mí, se ha roto ya la condenación y la culpa que había sobre mí, porque ya he muerto crucificado juntamente con Cristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no, ahora en esta nueva vida, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por el Espíritu Santo, Él vive en mí. Por la verdad del Evangelio que me trajo a libertad, vive en mí. Por el poder del Dios que resucitó de los muertos a Cristo su Hijo, vive en mí. Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en esta carne de pecado, así como Pedro, por eso cayó. La vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, mi amado. Eso es lo más importante. La revelación del Evangelio para ti es, tú no puedes ver si Él vino a salvar a otros, pero vino por ti, mi amado. Eso es lo importante. Es la verdad que te libera. Es la verdad que te acerca a Dios cuando estuviste tan lejos. Si tú eres un amigo que jamás has abierto la palabra de Dios, espero en Dios que esta verdad te abra a ti el entendimiento para que puedas ver las puertas del cielo abiertas bajando a ti por el Espíritu Santo y la verdad de amor. Que todos tus pecados han sido perdonados y su bondad y su benignidad, si no te guían a un arrepentimiento genuino delante de Dios, si te hacen buscar un Salvador en Cristo, nada en este mundo te hará arrepentirte de tus pecados. Solo Cristo, su amor, su sacrificio, su entrega, su vida ya en ti por el Espíritu Santo. Dice, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. Todo esto que está diciendo el apóstol Pablo, que es la vida en Cristo, es la única manera de no hacer nula, de no echar fuera la gracia de Dios. Porque si la justicia delante de un Dios que tenemos que entregar justicia viene por medio de mis esfuerzos, mis obras, mi ley bajo la que estoy cautivo, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. ¿Cómo estás viviendo la vida, mi amado? ¿Estás esforzándote diariamente en no pecar, mi amado? Estás perdiendo el tiempo, vas a pecar más. Esa no es la manera, mi amado. Mi amado, la vida cristiana es viendo a Cristo, el autor y consumador de la fe, dejando atrás el pecado y el peso del pecado
y el pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante? Amados, esa es la vida cristiana. Hebreos 12, 1 y 2, tú sabes. Pero la fe que nos ha sido concedida es para salvación y no para condenación. No nos vamos a quedar tirados en el camino. Pedro tuvo un tropiezo aquí, fue un hipócrita, cierto, Pablo se lo restriega en la cara, pero era necesario por causa de la verdad del Evangelio. No era algo personal. Después de esto, Pablo y Pedro siguieron siendo muy buenos hermanos y muy buenos compañeros de milicia, como apóstoles los dos. No hubo una ruptura ahí. Bernabé, a pesar de que tuvo su reprensión aquí, siguió adelante. ¿Por qué? Porque estaban vivos como tú y yo estamos vivos en Cristo. Amados, la hipocresía en la religión, la verdad en el Evangelio y la vida en Jesús. Son los tres aspectos. Y fíjense cómo cierra aquí. Vivir la vida en Cristo es la única manera de no hacer nula la gracia de Dios. No es cuestión de esforzarte en vivir una vida santa, es esforzarte en la gracia de Dios. Es hablar con total honestidad delante de Dios y decirle: tú sabes cuán débil soy, tú sabes cómo batallo en someter mi carácter, tú sabes que necesito dominio propio para que el monstruo no explote, tú sabes que soy muy dado a las mentiras, tú sabes que soy muy dado a las exageraciones, ayúdame a vivir en la verdad. Pon guardas alrededor de mi boca para no pecar contra ti. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti. Amados, es buscar el trono de la gracia para hallar socorro para nuestras debilidades. Es la única manera de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque de otra manera el Evangelio va a hallar en ti un conflicto como lo halló en esta escritura. Que Dios nos ayude a vivir en Cristo y solo por gracia y solo para su gloria. Amado Padre, te damos gracias, porque si esta palabra, Señor, se la entregaste a los Gálatas, era porque se estaban desviando al judaísmo, habían menospreciado el Evangelio de Cristo y la verdad. Pero Padre, gracias que mandaste al rescate a Pablo con esta carta y también lo has enviado tu palabra en rescate a nuestras vidas, que a veces inician en la gracia y se convierten en una vida religiosa basada en obras. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a menguar y que Cristo crezca en nosotros. Te rogamos perdones nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y trae arrepentimiento a nuestras vidas.